seguimos analizando aquí. A la pena de 12 años y 180 días por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de femicidio en grado de frustrado. Cuando parecía que todo estaba cerrado, vuelve a surgir el caso de Navila Rifo. Y se le podría rebajar la pena a Mauricio Ortega. Se condena a Mauricio Orlando Ortega Ruiz. Se condena a Mauricio Orlando Ortega Ruiz. Todo esto podría pasar y así los 26 años y 150 días de cárcel podrían quedar nulos. ¿Eres inocente? Soy inocente. Soy inocente. ¿Sabe por qué? Que la parte defensora de Mauricio Ortega presentó un recurso de nulidad, el cual tiene por objetivo invalidar el juicio e invalidar la sentencia. Esto es, en caso de que se hayan infringido las garantías constitucionales o que exista una errónea aplicación del derecho. Todo esto podría pasar luego de que la Corte Suprema declarara admisible el recurso de nulidad presentado por la defensa de Mauricio Ortega, el cual fue condenado por el femicidio frustrado de su expareja. Se condena a Mauricio Orlando Ortega Ruiz a la pena de 12 años y 180 días de presidio mayor en su grado medio por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de femicidio en grado de frustrado. Tenemos que analizar cómo se consideró y por lo menos ahí vemos o vislumbramos tal vez, pero solamente en el plano del tal vez, un recurso de nulidad. Finalmente lo hizo basándose en los siguientes argumentos. En primer lugar, la infracción de los derechos de garantía del imputado, ya que sostienen que el trato que recibió Ortega fue distinto que el de cualquier imputado y que por lo tanto eso incidió en el juicio. En segundo lugar, tiene relación el ADN. La defensa asegura que jamás se dieron a conocer los resultados científicos de las muestras de ADN que excluirían a Mauricio Ortega del sitio del suceso y que por lo tanto no tendría participación en los hechos. El único material genético que se encuentra es un material reciente y de un individuo desconocido. En ninguna de ellas aparece identificado con certeza el perfil genético. Aparecen otros perfiles genéticos que excluyen, digamos en este caso, al imputado. Mauricio Ortega está excluido genéticamente de las evidencias del sitio del suceso. El tercer punto tiene que ver con la calificación de los delitos por los cuales la expareja de Navila Rifo fue condenado. Recordemos lo que se acreditó: la violación de morada violenta en el año 2015, autor de femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas. Todo esto conocido en la condena del 2 de mayo de este año. El voto disidente señaló que, a su juicio, no existían dos delitos, femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas, sino solamente un delito. Y por lo tanto, la defensa podría sumarse a este voto disidente. Argumentos que claramente no son compartidos por la Fiscalía. El organismo penal buscará el rechazo del recurso de nulidad presentado por los abogados de Ortega, asegurando que no existió vulneración constitucional alguna en contra del condenado. Sin embargo, la defensa busca que la determinación judicial se invalide a como dé lugar y con eso conseguir una pena sustitutiva, considerando que el fallo del Tribunal Oral de Coyhaique fue dividido, luego de que el juez Rolando del Río se inclinara por la absolución del imputado, argumentando una eventual carencia de pruebas y contradicciones de Navila durante el juicio. La víctima incurrió en una insubsanable contradicción. Sostuvo por un tiempo que su pareja era inocente, dando razones de sus dichos. Finalmente, en el juicio, termina culpándolo sin justificar a cabalidad este giro, hecho que ha generado más dudas que certezas. Las consecuencias del recurso de nulidad tienen tres caminos posibles. Primero, que se confirme la nulidad y por lo tanto el juicio y la condena quede sin efecto. En segundo lugar, que se rechace y por lo tanto se mantenga tal y como estaba.
Una tercera opción es que se modifique la sentencia, entendiendo que se acepta parte de las justificaciones de la defensa. En este último caso, la lectura de la sentencia será en unos días más y podría rebajar la pena de Ortega. ¿Qué sucederá en este nuevo hecho del caso de Navila Rifo? Habría sido, desde el punto de vista de pena, más barato haberla matado que simplemente haberla dejado viva. Y eso, desde el punto de vista lógico, no tiene sentido. Una entrevista que desató la polémica, palabras con que el abogado de Mauricio Ortega intentaba explicar el porqué de la petición de nulidad del juicio contra la expareja de Navila Rifo, o en su defecto, la modificación de la condena a 26 años de prisión, argumentando que si él hubiese querido matarla, lo habría hecho. Dichos que según el suplemento reportajes del diario La Tercera, bien podría haber recogido la Sala Penal de la Corte Suprema en su fallo, ese que formalmente se conocerá el próximo martes. Los jueces no lograron hacerse la convicción de que esa madrugada del 14 de mayo de 2016, Ortega salió en búsqueda de Rifo para asesinarla. Me doy vuelta y siento que me pega con una piedra atrás en la cabeza. Tu pareja Mauricio Ortega te pega ¿cuántas veces en la cabeza? Bueno, yo la primera que sentí me llegó a retumbar, me pasó todo lo que había tomado. Probablemente este es uno de los relatos más escalofriantes de los que se tenga memoria en estrado. Con su testimonio en mayo pasado y en primera instancia, el Tribunal de Coyhaique condenó por un hecho de violación de morada anterior a Ortega a 541 días de prisión, uno de 12 años por la mutilación de los ojos de Navila y otra pena más. Se condena a Mauricio Orlando Ortega Ruiz a la pena de 12 años y 180 días de presidio mayor en su grado medio por su responsabilidad en calidad de autor de un delito de femicidio en grado de frustrado. Sin embargo, el máximo tribunal esta vez habría, según la publicación, desestimado ese femicidio, recalificándolo como lesiones graves, lo que significa una pena menor. Es decir, en su totalidad, Mauricio Ortega no cumpliría más de 18 años preso, 8 menos que en la primera sentencia. Resolución que cuando se pronuncie el tribunal este martes será inapelable.